Buenos días a todos. Vamos a comenzar ahora con el otro tema de microeconomía que tenía que ver con la teoría de la oferta, en particular con el excedente del productor. ¿Qué es lo que vamos a hacer aquí? Aquí vamos a analizar, como ya habíamos comentado en microeconomía, en microeconomía primero se analizaba la demanda, que era analizar el comportamiento de los consumidores, que son quienes demandan bienes y servicios. Y también para poder analizar el equilibrio en los mercados vamos a tener que comprender el comportamiento de la oferta, que sería el comportamiento de las empresas, que son quienes ofrecen bienes y servicios. Y en particular para la evaluación de proyectos nos va a interesar lo que se denomina el excedente del productor, que al final vamos a ver de qué se trata. Entonces, para analizar la teoría de la oferta, o también llamado teoría de la firma o teoría de la empresa, aquí dan como sinónimo firma o empresa, la premisa de una empresa como parte fundamental de la teoría de la oferta es el de producir una cantidad especificada al menor costo posible. Es decir, la idea de una empresa es, si tiene que producir algo, tratar de producirlo al menor costo posible. Eso es uno de los conceptos básicos de toda empresa. Obviamente que dado un precio, va a poder maximizar su beneficio si minimiza obviamente los costos. Entonces para eso vamos a tener que analizar los costos de la empresa y vamos, para el caso de esta materia, simplemente vamos a analizar los costos de la empresa a corto plazo, porque hay costos a largo plazo que nosotros no lo vamos a tocar aquí. Entonces, a corto plazo podemos identificar distintos tipos de costos en una empresa. Los que vamos a ver nosotros son los costos fijos, lo vamos a denominar con la sigla CF, los costos variables, CB, el costo total, que es la suma del costo fijo más el costo variable, el costo medio y el costo marginal. ¿Qué es el costo fijo? El costo fijo es el costo que no depende del nivel de producción. Es decir, si no se produce nada, existe un costo fijo, por ejemplo, un costo fijo mensual o un costo fijo anual, y si se produce una determinada cantidad, es decir, se incrementa la producción, ese costo fijo no varía. Justamente por eso se denomina fijo, ¿no? Es independiente del nivel de producción. Los costos variables sí dependen del nivel de producción. A medida que aumenta el nivel de producción, aumenta el costo variable total me refiero, ¿no? El costo total, entonces, es la suma del costo fijo más el costo variable. El costo medio, por definición, es el costo total dividido las cantidades producidas. Y el costo marginal es lo que cuesta producir una unidad adicional. Es decir, para un incremento en el nivel de producción, ¿cuál fue el incremento de costo? Si nosotros incrementamos la producción de un valor a otro valor, se analiza cuánto se incrementaron los costos para pasar de esa situación, de ese nivel de producción al nuevo nivel de producción. Y el costo marginal es, vamos a verlo ahora cuando lo calculemos bien, cómo se calcula es el incremento de costo dividido el incremento de producción. Entonces, para poder entender mejor estos conceptos, vamos a ver un ejemplo muy simple. Por ejemplo, vamos a ver el caso de una planta de agua potable. Supongamos que la planta de agua potable tiene un costo fijo mensual de 15.000 pesos por mes. Es decir, si no se produce un solo metro cúbico de agua, se van a gastar 15.000 pesos por mes. Y si se producen muchos metros cúbicos de agua, hay determinados valores que no van a cambiar y que son fijos, y que normalmente pueden ser, por ejemplo, pago de algunos salarios, pago de algunos servicios, si hay que pagar alquileres, serán valores fijos que no dependen del nivel de producción. Y hay otros que sí dependen del nivel de producción, que aquí hay un valor que dice costo de producción 1 peso por metro cúbico,
Y para el caso del agua potable podríamos, bueno, habría que analizar un poco de cómo es el proceso para obtener el agua potable. Pero en general, cuando uno tiene una planta de agua potable, lo primero que tiene que hacer es captar el agua de una fuente de agua, como puede ser un río, un lago o bien agua subterránea. De alguna manera hay que tomar el agua vamos a suponer que tomamos el agua de un río. Bueno, primero va a haber que colocar algún sistema de bombeo para poder extraer el agua del río y enviarla a la planta de agua potable. Entonces, por cada metro cúbico de agua que se toma del río, ya va a haber un costo que va a estar relacionado con el costo de bombeo. El costo de bombeo puede haber energía eléctrica, pueden haber también gastos de limpieza, si es que hay que sedimentar el agua para extraer sedimentos. Cada tantos metros cúbicos habrá que hacer una limpieza. Luego habrá que conducir el agua hasta la planta de agua potable, todo a través de un sistema de bombeo, y eso puede tener un costo variable por cada metro cúbico de agua que se envía a la planta. Una vez que el agua entra a la planta, empieza a pasar por distintos procesos, depende del tipo de planta de agua potable. Por ejemplo, lo primero que se agrega es un floculador, que es muchas veces se utiliza el sulfato de aluminio, que lo que se hace es tratar de agregar una sustancia para que se formen floc, es decir, los sedimentos se aglutinen y vaya circulando el agua a través de distintos procesos. Primero pasa por justamente un floculador, ¿no? Que es el lugar donde se permite que se forme el floc. Luego pasa a un sedimentador, donde las partículas van sedimentando, y luego van pasando por ejemplo, pueden pasar por filtros, pero a medida que van pasando más metros cúbicos, es necesario en un inicio agregar productos químicos, luego realizar limpiezas, y al final, una vez que pasan todos los filtros, que también necesitan ser limpiados cada tantos metros cúbicos, hay que agregar productos químicos, como por ejemplo cloro, para enviarlo luego a la red de agua potable. Y allí, una vez más, tenemos que bombear el agua hacia la red de agua potable. Por lo tanto, hay un costo de bombeo, y esos costos son por cada metro cúbico de agua que se produce. Entonces, si hiciéramos una sumatoria de todos los costos variables para producir un metro cúbico de agua, de manera que un usuario tenga el agua justo frente a su vivienda, digamos, el ejemplo que estamos viendo asume que el costo de producir un metro cúbico de agua es de 1 peso por metro cúbico, hasta una cierta capacidad, que es la capacidad que tiene la planta, de 100.000 metros cúbicos por mes. Entonces, teniendo en cuenta esto, vamos a analizar todos estos conceptos que o estas definiciones. Vamos a tratar de calcularlo, para ir viendo qué se entiende por costo fijo, costo variable, costo total, costo medio y costo marginal. Entonces, vamos a hacer una tabla como la que tenemos aquí, donde aquí colocamos la producción en metros cúbicos por mes, y vamos a ir, en este caso, incrementando la producción de a 10.000 metros cúbicos por mes hasta llegar a los 100.000 metros cúbicos, que es la capacidad total de la planta. El costo fijo en pesos por mes, fíjense la unidad, esto se mide en pesos por unidad de tiempo. El costo fijo, habíamos dicho que era de 15.000 pesos por mes, independiente del nivel de producción. Por lo tanto, va a ser 15.000 pesos independientemente que la planta produzca 10.000, 20.000, 30.000 o 100.000 metros cúbicos. El costo variable, ahí sí es igual al costo de producción en pesos por metro cúbico, multiplicado por la producción para ese nivel de producción. Entonces, si vamos a producir 10.000 metros cúbicos y cada metro cúbico cuesta 1 peso, entonces el costo variable por mes va a ser igual a 10.000 pesos por mes. Para 20.000 sería 20.000, 30.000 para 30.000 y así sucesivamente hasta llegar a los 100.000. El costo total va a ser la suma del costo fijo más el costo variable, y también está expresado en pesos por mes, al igual que el costo variable y el costo fijo. Y si sumamos 15.000 más 10.000 nos va a dar 25.000, 15.000 más 20.000, 35.000,
15.000 más 30.000, 45.000 y así sucesivamente hasta llegar al costo total para producir 100.000 metros cúbicos por mes, que va a ser de 15.000 más 100.000 igual a 115.000. De manera que estos serían los costos totales en pesos por mes. ¿Qué es el costo medio? El costo medio es el costo total dividida la cantidad de producción para ese nivel de producción. Es el costo total dividido la cantidad de producción. O sea, cuánto cuesta producir en media, o sea, en promedio, cada metro cúbico para este nivel de producción. Entonces, si al costo total de 25.000 lo divido por una producción de 10.000, el costo medio será 25.000 dividido 10.000, 2,5. Si a 35.000 lo divido por este nivel de producción 20.000, el costo medio va a ser de 1,75. Si para un nivel de producción de 30.000, si a 45.000 lo divido por 30.000, me va a dar 1,50. Y así el costo medio va a ir descendiendo en este ejemplo, porque digamos que el costo fijo se va prorrateando, por decirlo de alguna manera, entre más metros cúbicos, porque el costo variable siempre es el mismo, es de 1 peso por metro cúbico. Entonces, para un nivel de producción de 100.000 metros cúbicos, con un costo total de 115.000, el costo medio va a ser 115.000 dividido 100.000, 1,15. Entonces, esto es por definición el costo medio, el costo total dividido dividida la producción para ese nivel de producción. Y el costo marginal es, como yo les decía hoy, el incremento de costo dividido el incremento de producción. Es decir, si para un determinado nivel de producción, el costo marginal siempre va a ser igual a cuánto se incrementa el costo total dividido cuánto se incrementó la producción. Entonces, esto va a ser pesos por mes, y la unidad aquí es metros cúbicos por mes. Se simplifica mes con mes y me queda pesos por metro cúbico, ¿sí? Entonces, yendo a la presentación, para este nivel de producción, el costo total ha saltado de 25.000 a 35.000. Es decir, el incremento de costo fue 35.000 menos 25.000, 10.000. ¿Y cuál fue el incremento de producción? 20.000 menos 10.000, 10.000. O sea, si el incremento de costo fue 10.000 y el incremento de producción fue 10.000, 10.000 sobre 10.000 nos da un costo marginal de 1 peso por metro cúbico. Y eso, si vamos repitiendo para cada nivel de producción, nos va a dar lo mismo. Por ejemplo, para este nivel de producción, el incremento de costo fue de 65.000 menos 55.000, 10.000, y el incremento de producción también fue 50.000 menos 40.000, 10.000, y por lo tanto, si hacemos la división 10.000 dividido 10.000, nos va a dar 1 peso por metro cúbico. Y así hasta llegar al final, donde aquí tendríamos un incremento de costo total, o sea, el costo total para este nivel de producción sería 115.000 y el costo total para este nivel de producción 105.000. El incremento de costo fue 10.000 y el incremento de producción también fue 10.000. De manera que si hacemos 10.000 sobre 10.000 nos va a dar 1 peso por metro cúbico. En definitiva, el costo marginal nos está indicando cuánto cuesta producir una unidad adicional. Y esto es muy importante que se entienda conceptualmente. ¿Cuánto cuesta producir una unidad adicional? Para este ejemplo es muy obvio que es 1 peso por metro cúbico, es lo que cuesta producir una unidad adicional. Pero vamos a ver otros ejemplos donde no siempre el costo de producción es fijo para todos los niveles de producción. Entonces, por eso es muy importante que tengan claro esto, porque en definitiva vamos a ver más adelante que el costo marginal termina representando la curva de oferta de la empresa. La curva de oferta, que justamente estamos analizando la teoría de la oferta, está representado por la curva de costo marginal de la empresa. Y el costo medio es lo que cuesta en promedio producir 1 metro cúbico.
Entonces vamos a representar gráficamente esta información que tenemos en esta tabla. Lo primero que vamos a hacer es representar los costos expresados en pesos por mes o pesos por unidad de tiempo. Y aquí en el eje de las X o de las abscisas vamos a presentar la producción en metros cúbicos por mes para este ejemplo. Entonces, si nosotros volvemos a la tabla, la información que podemos representar en ese gráfico, expresado en pesos por unidad de tiempo, sería el costo fijo, el costo variable y el costo total. El costo fijo siempre es de 15.000 pesos por mes, independiente del nivel de producción. Entonces, si nosotros tenemos para todos estos niveles de producción hasta 100.000, nosotros tenemos un costo fijo de 15.000 que está representado por esta línea horizontal. Esta línea horizontal inclusive podría llegar hasta 0, y roja representa el costo fijo que en esta escala sería 15.000. Y el costo total es esta línea verde, y la diferencia entre el costo fijo y el costo total, o sea, este espacio que hay de aquí a aquí, sería el costo variable expresado en pesos por mes. Bueno, acá está representado obviamente el costo total con la línea verde. Vean que para un nivel de producción de 20.000 metros cúbicos por mes, el costo total es de 35.000, por ejemplo, para 20.000 es 35.000, y luego para 100.000 es 115.000, para 100.000 es 115.000, está más o menos por acá, y la pendiente del costo de esta recta es justamente un peso por metro cúbico, que es el costo variable de producción. ¿Cuál es la pendiente de esta recta? O sea, cuando se aumenta en un metro cúbico el costo total, cuando se aumenta en un metro cúbico por mes la producción, el costo total aumenta un peso por metro cúbico. Entonces justamente la pendiente de esta recta es un peso por metro cúbico. Entonces esta es una forma de representar los costos totales, los costos fijos, y la diferencia entre el costo total y el costo fijo es el costo variable total expresado en pesos por mes. O sea, esta columna que está acá sería el costo variable total expresado en pesos por mes. Ahora, si nosotros queremos representar esta otra parte de la tabla, tenemos que trabajar con otro gráfico donde en el eje de las X colocaremos la producción en metros cúbicos por mes, pero en el eje de las ordenadas, el eje vertical, vamos a tener que trabajar con otra unidad, que son, por ejemplo, pesos por metro cúbico. Entonces, en este otro gráfico, aquí estamos representando la producción en metros cúbicos por mes y el costo en pesos por metro cúbico, representado en pesos por metro cúbico, no en pesos por unidad de tiempo. Y esta línea que tenemos roja representa el costo medio y la verde representa el costo marginal. El costo medio, si volvemos a la tabla, arranca en 2,50 para un nivel de producción de 10.000, luego a 1,75 para 20.000, en 2,50 para 10.000, 1,75, vean que acá está 1,52, 1,75 para 20.000, luego 1,50 para 30.000, 1,50 costo medio para 30.000, y luego va disminuyendo gradualmente hasta llegar a 1,15 para 100.000. Entonces, aquí más o menos, esto sería 1,15 para 100.000. Y el costo marginal, ya habíamos visto que para todos los niveles de producción, el costo marginal en este ejemplo es de 1 peso por metro cúbico. Y es lo que está representado aquí, 1 peso por metro cúbico. Vean que el costo medio se hace, la curva de costo medio se va haciendo para este caso asíntota al costo marginal, es decir, si el nivel de producción fuera infinito, el costo medio sería igual al costo marginal, o sea, 1 peso por metro cúbico. ¿Por qué? Porque básicamente estaríamos dividiendo estos costos fijos dividido un número muy grande, de manera que el costo medio tendería a ser igual al costo marginal para un nivel de producción muy elevado. Entonces, bueno, esta es la forma que adoptan estas curvas de costo marginal y costo medio para el ejemplo que vimos anteriormente. Bien,
Vamos a ver ahora un segundo ejemplo también de una planta de agua potable, pero donde el costo fijo es el mismo, 15.000 pesos por mes, pero los costos de producción no van a ser constantes para cada metro cúbico, sino que para este ejemplo plantea que hasta 30.000 metros cúbicos por mes el costo de producción es de 50 centavos por metro cúbico. Desde 30.000 a 60.000 el costo de producción es de 1,20 por metro cúbico, y más de 60.000, 2,50 por metro cúbico, hasta llegar a la capacidad de la planta, que creo que en este ejemplo, voy a ver nomás la tabla, lo estoy manteniendo en 100.000 como capacidad límite. Entonces, hay tres niveles de costo de producción variable de acuerdo a la cantidad de agua que produce la planta. Esto es muy común en muchas actividades productivas, que los costos de producción no sean constantes de acuerdo al nivel de producción que estamos teniendo. Por ejemplo, para el caso de una planta de agua potable, les doy un ejemplo. Había un caso que una vez analizamos de una localidad en el interior de Formosa, la provincia de Formosa, que se llama Pozo del Tigre, que en esta localidad había una planta de agua potable, donde la planta de agua potable, la planta de tratamiento, estaba muy cerca a una represa, y esta represa, la primer fuente de agua que captaba esta represa tenía una cuenca de aporte. Cuando se producían lluvias, el agua iba, bueno, lo estoy haciendo muy simplificado, ¿no?, pero iba básicamente a la represa, y hasta un determinado nivel de producción, digamos que el agua que se trataba era básicamente agua de lluvia. Entonces el agua de lluvia es agua relativamente limpia, por así decirlo, porque no tiene muchos sedimentos, y los costos de tratamiento del agua eran relativamente bajos. ¿Por qué? Porque justamente se trataba, prácticamente la planta de tratamiento tenía la bomba aquí y captaba el agua de la represa, y obviamente se calculaba cuál es, para determinar el costo en pesos por metro cúbico. Como ya les dije, estaba el costo de bombeo en pesos por metro cúbico, muy pequeño porque estaba prácticamente toda el agua venía por gravedad a esta represa, y después estaba el costo de tratamiento en pesos por metro cúbico, donde al ser agua relativamente limpia, como dije, por ser agua de lluvia, la cantidad de floculantes y la cantidad de floculantes que se le agregaba para formar los floc y lograr la sedimentación de todos los sedimentos del agua era relativamente pequeño. ¿Por qué? Porque justamente no tenía mucho sedimento el agua. Pero esto hasta determinado nivel de producción. ¿Y por qué hasta determinado nivel de producción? Porque o inclusive hasta determinadas épocas del año. Porque si se acababa la capacidad de la represa, lo que se había analizado ahí era la posibilidad de bombear agua desde un canal que estaba conectado. Voy a hacer acá un dibujo muy burdo de un canal que estaba conectado con el río Bermejo. El río Bermejo, que estaba a una distancia bien considerable, no recuerdo bien, pero estamos hablando de muchos kilómetros, no sé si eran una cosa así como 50 kilómetros, donde aquí había toda una estación de bombeo muy grande, una estación de bombeo muy importante. El río Bermejo tiene muchos sedimentos. Entonces lo primero que se hacía era bombear el agua a unos sedimentadores gigantescos, que lo que trataban de hacer era eliminar mucha la cantidad de sedimentos que tenía el agua del río. Una vez que se sedimentaba aquí, que esto necesitaba un mantenimiento permanente, porque por cada metro cúbico que se bombeaba aquí había que tener unas palas y unas máquinas que vayan limpiando los sedimentadores, porque si no se colmataban. Entonces acá ya aparecía un peso por metro cúbico por sedimentación. Luego había que bombear el agua a través de los canales, con la consiguiente pérdida de agua por evaporación e infiltración que había a lo largo de todo este canal, que era un canal directamente a cielo abierto y un canal no revestido, o sea, un canal de tierra. Entonces,
había que, tal vez si aquí bombeamos, no sé, digo cualquier cosa, 5 metros cúbicos, tal vez aquí llegaba 2 metros cúbicos. Entonces había un costo importante de bombeo y muchas pérdidas a lo largo de todo este camino. Y una vez que llegaba aquí, el agua tampoco era tan fácil de tratar como el agua de lluvia que teníamos aquí, entonces también se incrementaban los costos de tratamiento, y por lo tanto aquí se puede ver que si se termina el agua de lluvia, el costo de producción en pesos por metro cúbico aumenta. Entonces esta puede ser una de las causas que genere un incremento en los costos de producción. Para este ejemplo lo hemos planteado en 3 niveles, hasta 30.000 un costo de producción, luego de 30.000 a 60.000 otro costo de producción y más de 60.000 otro costo de producción. Y esto ocurre, como les dije, en muchas actividades productivas. Aquí estamos hablando del agua potable, pero bien podríamos hablar de, no sé, vamos a suponer que estamos en la construcción y necesitamos hacer una vivienda en una localidad del interior de una provincia. Entonces, para hacer la vivienda en esa localidad, es probable que utilicemos ladrillos de la localidad y mano de obra de la localidad. Entonces, el costo de producción en pesos por metro cuadrado de vivienda va a ser de un determinado valor, teniendo en cuenta que muchos de los materiales que se utilizan e insumos que se utilizan son insumos locales. Ahora, si en esa localidad es necesario realizar, por ejemplo, un barrio de viviendas y no existe, por ejemplo, producción de ladrillos en la escala necesaria como para proveer de ladrillos a ese barrio de viviendas, va a ser necesario comprar ladrillos de localidades vecinas y por lo tanto va a haber un costo de transporte, un costo de flete que va a incrementar el costo de los insumos. Y también tal vez no exista mano de obra calificada como para que sea mano de obra local y por lo tanto va a haber que traer mano de obra de otra localidad, con lo cual normalmente también se incrementan los costos, porque a esa mano de obra tal vez se le pague lo mismo, pero hay que darle alojamiento, hay otros costos, digamos, ¿no? Entonces, también estoy dando un ejemplo simplemente de la construcción, donde el peso por metro cuadrado de una vivienda puede incrementarse con el nivel de producción en una localidad. Y así podríamos enumerar muchos ejemplos de distintos tipos de actividades productivas. No necesariamente, o sea, cuando se hace algo, cuando se ofrece un bien o un servicio y se comienza a producir algo, el empresario trata de utilizar los insumos más económicos que tiene a su alcance para las primeras unidades que produce. Luego, si empieza a aumentar la demanda por ese producto, y el empresario tiene que seguir produciendo porque está siendo demandado, bueno, tal vez los insumos que produzca, que necesite para su proceso productivo, pueden llegar a incrementarse en costo. O eventualmente no, porque también puede haber economía de escala, al tener un gran volumen de producción puede comprar insumos a un costo más barato, etcétera. Pero bueno, eso se puede dar también esa situación, que haya una disminución de costos. Pero en un determinado momento pueden volver a incrementarse los costos si es que se supera la capacidad óptima de producción de esa empresa. Eso ya lo vamos a ver conceptualmente un poquito más adelante. Entonces, para este ejemplo, hemos planteado que la planta de agua potable tiene un costo fijo de 15.000 pesos por mes y costos variables de producción, hasta 30.000, 50 centavos por metro cúbico, desde 30.000 a 60.000, 1.20 y más de 60.000, 2.50. Entonces veamos el mismo ejemplo, vamos a resolverlo numéricamente en una tabla de la misma manera que lo hicimos en el ejemplo anterior. Entonces colocamos aquí la producción. El costo fijo va a ser de 15.000 siempre por mes. Hasta 30.000 habíamos dicho que el costo variable era de 50 centavos, por lo tanto, para producir 10.000 metros cúbicos, el costo variable va a ser 10.000 por 0,5, o sea 5.000. Para producir 20.000 sería 20.000 por 0,5, o sea 10.000. Y para producir 30.000, 30.000 por 0,5, o sea 15.000. Ahora, los próximos 10.000 metros cúbicos ya no me van a costar
50 centavos el metro cúbico, sino 1,20 el metro cúbico. Por lo tanto, los próximos 10.000 me van a costar 12.000 pesos más, o sea, 10.000 por 1,20. Por lo tanto, voy a pasar de 15.000 a 27.000 de costo variable, o sea, 15.000 más 12.000, 27.000. También los próximos, y eso se va a mantener hasta los 60.000. Es decir, para pasar de 40.000 a 50.000 voy a tener que gastar 12.000 pesos más. Por lo tanto, 27 más 12 me va a dar 39.000. Y para pasar de 50.000 a 60.000 también voy a tener que gastar 12.000 pesos más. O sea, voy a pasar de 39.000 a 51.000. Ahora, hasta 60.000 el costo variable de producción era 1,20. Pero si supero los 60.000, el costo de producción va a ser de 2,50. Entonces, para pasar de 60.000 a 70.000, estos 10.000 adicionales me van a costar 25.000 pesos más, que sería 2,50 por 10.000. O sea que a 51.000 le tengo que sumar 25.000 y me va a dar 76.000. Y así sucesivamente. Para pasar a 80.000 gastaré 25.000 pesos más, o sea 76.000 más 25.000, 101.000. Luego tendré que sumar 25 más, o sea 126.000, y 25.000 pesos más, 151.000. Entonces, estos serían los costos variables en pesos por mes que enfrentaría la planta de agua potable. Para calcular el costo total, siempre el costo total es igual al costo fijo más el costo variable, o sea 15.000 más 5.000, 20.000, 15.000 más 10.000, 25.000, 15.000 más 15.000, 30.000, 15.000 más 27.000, 42.000, y así sucesivamente hasta llegar a un nivel de producción de 100.000, donde tenemos un costo fijo de 15.000 y un costo variable de 151.000, y la suma nos va a dar 166.000. Bien, una vez que tenemos el cálculo del costo total, podemos calcular el costo medio. El costo medio siempre es igual al costo total dividido la cantidad producida para ese nivel de producción. En este caso, 20.000 dividido 10.000 me va a dar 2 pesos por metro cúbico de costo medio. Para un nivel de producción de 20.000 sería 25.000 dividido 20.000, 1,25 pesos por metro cúbico. Para un nivel de producción de 30.000 sería 30.000 de costo total dividido 30.000 metros cúbicos producidos, o sea, 1 peso por metro cúbico. Para un nivel de 40.000 tenemos 42.000 de costo total dividido 40.000, 1,05. Y así sucesivamente, 54.000 dividido 50.000, 1,08, 66.000 dividido 60.000, 1,10, hasta llegar a 1,66, que sería 166.000 dividido 100.000. Vean que el costo medio comienza alto aquí, en 2 pesos, luego disminuye a 1,25, 1, y luego comienza a aumentar, 1,05, 1,08, 1,10, 1,30, hasta 1,66. Bueno, finalmente vamos a calcular el costo marginal. El costo marginal habíamos dicho que era lo que cuesta producir una unidad adicional. Y siempre habíamos dicho que era el incremento de costo dividido el incremento de producción. El incremento de costo en este nivel de producción de 20.000 es 25.000 menos 20.000, 5.000, dividido 20.000 menos 10.000, que es 10.000. O sea, 5.000 dividido 10.000 nos da 0,5. Para este otro nivel de producción sería el costo total 30.000 menos 25.000 me va a dar 5.000 de incremento de costo. El incremento de producción siempre va a ser 10.000, o sea, 5.000 dividido 10.000, 0,5. Para un nivel de producción de 40.000, el incremento de costo fue, para pasar de 30 a 40, de 12.000. Dividido 10.000 me da 1,20. También para pasar de 50 a 40, 54 menos 42, 12.000, dividido 10.000, 1,20. Y también lo mismo para pasar de 50.000 a 60, 1,20. Ahora, cuando pasamos a este otro nivel de producción, el costo marginal se incrementa a 2,50, porque hay un incremento de costo total de 25.000, que sería 91.000 menos 66.000, dividido 10.000, 2,50. Y así sucesivamente hasta llegar a este nivel de producción, al último nivel de producción de 100.000, donde tenemos también un incremento de costo de 25.000 en costo total, dividido 10.000, 2,50.
Esta no es nada más que la tabla entonces de costo marginal que habíamos visto en el enunciado. Esto sería el costo de producción hasta 30.000, nos está dando un costo de producción de 0,5, que sería el costo marginal, luego de 30.000 a 60.000, 1,20 y después 2,50. Entonces, el costo marginal, como ya les dije, es lo que cuesta producir una unidad adicional. Y el costo medio es lo que cuesta producir en promedio un metro cúbico. Si hacemos la representación gráfica, una vez más, de la misma manera que lo hicimos anteriormente, en este gráfico primero vamos a colocar aquí los costos en pesos por mes y aquí la producción en metros cúbicos por mes. Entonces tenemos para un primer nivel de producción, bueno, el costo fijo acá siempre es 15.000, ¿sí? 15.000. Ahora, para el primer nivel de producción de 10.000, el costo total era de 20.000. Para 10.000 es 20.000. Luego, para 30.000 es de 30.000. Vamos a colocar 30.000, 30.000. Y hasta este punto, de los 10.000 hasta los 30.000, el costo total tiene una pendiente, y la pendiente justamente es, la pendiente del costo total es el costo marginal. O sea, lo que cuesta producir una unidad adicional. Para este tramo, la pendiente es de 0,5 pesos por metro cúbico. ¿Y por qué es la pendiente? Recuerden lo que habíamos colocado aquí, que el costo marginal es igual al incremento de costo total dividido el incremento de producción. Entonces, si nosotros tenemos un gráfico donde tenemos vamos a suponer que esta es la función de costo total, el incremento de producción está acá, delta P, y el incremento del costo total está aquí, por lo tanto, esta pendiente, que es la pendiente en este punto, me está dando el costo marginal. Entonces, si volvemos al gráfico, hasta los 30.000 la pendiente va a ser de 0,5. De 30.000 a 60.000 la pendiente va a ser de 1,20. Y luego de 30.000 a 100.000, de 60.000 a 100.000, disculpen, va a ser de 2,50. Por eso el costo total va aumentando su pendiente de esta manera. Vean, por ejemplo, para un nivel de producción de 60.000, el costo total era de 66.000. ¿Sí? 66.000. Y para un nivel de producción de 100.000, el costo total, disculpen, es de 166.000. Para 100.000, 166.000. Bueno, aquí tenemos entonces representado, por un lado, el costo fijo y por otro lado el costo total de esta empresa en pesos por mes. Una vez más, la diferencia entre el costo fijo y el costo total es el costo variable total, o sea, la distancia que hay entre esta línea verde y esta línea roja es el costo variable total expresado en pesos por mes. Y también vamos a representar cómo varía la función de costo medio y de costo marginal para este ejemplo. Y para eso, aquí está mal, disculpen, aquí debería decir pesos por metro cúbico. En este gráfico, este eje debería ser pesos por metro cúbico, no pesos por mes, como está expresado aquí. Y aquí la producción sí, en metros cúbicos por mes, está bien. Entonces, la función de costo medio, vean que arranca con un valor de 2, disminuye a 1, para 10.000 el costo medio es 2 pesos por metro cúbico, disminuye a 1 para 30.000 y luego comienza a aumentar hasta 1,66 para 100.000. Entonces el costo medio, que es la línea roja, para 10.000 vale 2 pesos por metro cúbico, no pesos por mes. Luego disminuye a 1 para 30.000, 1 para 30.000, y luego comienza a aumentar con una forma de este tipo, no es nada más que haber representado los datos que tenemos en la tabla, hasta llegar a 1,66 para 100.000. Insisto, 2 pesos por metro cúbico para 10.000, disminuye luego hasta 1 peso por metro cúbico para 30.000 y luego comienza a aumentar gradualmente
una forma de este tipo, bueno, son los números que aparecen en la tabla, hasta llegar a 1,66 para 100.000, que es lo que hemos representado aquí. 2, 1,25, 1 para 30.000 y luego 1,66. Y el costo marginal hasta 30.000 era 0,5, luego de 30.000 pega un salto hasta 60.000 de 1,20 y luego a partir de 60.000 1 sería 2,50 en adelante hasta los 100.000. Entonces esa representación está expresada con esta curva verde, donde hasta 30.000 cuesta producir 0,5 pesos por metro cúbico. Luego, si superamos 30.001 sería, pega un salto aquí, a partir de los 30.000 hasta los 60.000, cada unidad que se produce cuesta 1,20, que sería este valor horizontal que está acá, y si superamos los 60.000, o sea 60.001 por así decirlo, pasaría a 2,50 el costo por metro cúbico. Entonces vean que el costo marginal va a un valor bajo en las primeras unidades, luego pega un salto y luego pega otro salto. Por eso también habrán visto que muchos servicios muchas veces están escalonados. Otro caso que olvidé comentarles es el de la energía eléctrica. Si ustedes ven la tarifa de energía eléctrica, van a ver que aparece un costo fijo, que es independiente del nivel de producción, y después costos variables, que van aumentando a medida que va aumentando el nivel de consumo. ¿Y eso por qué? Porque también en la energía eléctrica se da algo parecido, o sea, cuando el nivel más bajo de producción de energía eléctrica se logra, por ejemplo, con las centrales hidroeléctricas. Las centrales hidroeléctricas, en nuestro país tenemos un sistema interconectado donde hay varios sistemas de producción de energía eléctrica. Algunas son, por ejemplo, las centrales hidroeléctricas, después están las centrales atómicas y están las centrales, usinas de calor, digamos, que a través de, por ejemplo, carbón mineral producen energía eléctrica. Entonces, la fuente más barata de producción de energía eléctrica es la hidroeléctrica. Entonces, si el nivel de consumo es bajo, el consumidor lo que está usando básicamente es, en definitiva, si todos los consumidores consumieran poco, se utilizaría solamente la energía producida por las centrales hidroeléctricas. Ahora, si se supera un determinado nivel de consumo, para poder suplir la demanda es necesario que entren en funcionamiento las centrales nucleares, que tienen un costo superior a las de la energía hidroeléctrica. Entonces, el costo marginal, que es el costo de producir una unidad adicional de energía, va a ser superior y podría estar, por ejemplo, representado por una línea de este tipo. Y si se supera la capacidad de producción de la energía hidroeléctrica más la energía atómica o nuclear, entonces tenemos que entrar a utilizar usinas de calor con un costo marginal, o sea, un costo por unidad de energía superior a esas unidades de producción, y que bien podría estar representado por este segmento que está aquí arriba. Entonces esto también podría ser, por ejemplo, un gráfico de producción de energía eléctrica, y por eso muchas veces en los servicios aparecen escalonados, con escalones, los cargos variables. Otra cosa interesante, vean que aquí un caso particular nomás, que el punto donde el costo medio es mínimo, este punto aquí, coincide con el punto donde la curva de costo marginal corta a la curva de costo medio. Vean que este punto que está aquí, coincide, que es el punto de costo medio mínimo, coincide con el punto donde la curva de costo marginal, que es esta, corta a la curva de costo medio. Ya vamos a ver ahora, a través de un análisis geométrico, que esto se da también cuando analizamos con una curva continua de costo total. Vamos a hacer ahora un análisis geométrico de los costos. Vamos a colocar ambos gráficos,
tanto el de pesos por periodo y cantidades por periodo y pesos por cantidad, o sea, pesos por metro cúbico, acá sería pesos por mes, para ver qué relación existe entre ambas figuras. En este caso, primero hemos representado en la parte superior, en este eje, un gráfico donde tenemos los pesos por periodo, por ejemplo, pesos por mes o pesos por año. Aquí estarían, por ejemplo, el costo total, el costo fijo, el costo variable total, que sería la diferencia entre el costo fijo y el costo total. Y en este otro gráfico, aquí el que está acá abajo, hemos representado en este eje pesos por unidad, o sea, pesos por metro cúbico, por ejemplo. Y tendríamos el costo medio y el costo marginal. Bueno, no es nada más que lo que venimos haciendo anteriormente con estas imágenes, pero de una forma más genérica, digamos, no con números, sino de una forma genérica. Entonces, aquí hay una representación teórica de una curva de costo total. Vean que en el caso anterior que habíamos analizado, teníamos un costo total que iba incrementándose conforme aumentaba, o sea, la pendiente del costo total iba incrementándose conforme aumentaba el nivel de producción. Eso, en este gráfico, si obviamos lo que hay desde el punto A hacia la izquierda, justamente es lo que va pasando. Aquí tiene una determinada pendiente y luego la pendiente de costo total comienza a aumentar. Yo les comentaba que justamente la pendiente del costo total en cada punto era el costo marginal. Si tengo cuánto se incrementa el costo con respecto a cuánto se incrementó la producción. Y bueno, aquí habíamos comentado que normalmente la empresa trata de utilizar los insumos más económicos que tiene al inicio, y por eso, por ejemplo, ese es uno de los motivos de por qué el costo marginal al principio es bajo, o sea, la pendiente del costo total es bajo y luego empieza a incrementarse. Pero también se suele observar en muchas actividades productivas que para niveles de producción muy bajos, también los costos variables son altos. O sea, ¿por qué? Porque es como que el nivel de producción no entra en estado de régimen. Vamos a suponer, siempre por ahí pongo un ejemplo, vamos a suponer que tenemos que construir un muro de mampostería, hablando de la construcción, un muro grande de mampostería, una extensión importante. Entonces, si nosotros calculáramos el costo por metro cuadrado de mampostería, sería un valor que estaría representado por el rendimiento horario de oficiales y ayudantes, más el costo variable en cuanto a consumo de materiales, como ser ladrillos, cal, arena, cemento, o sea, los materiales que lleva la construcción de un muro o una pared de mampostería. Ahora, y podría calcular cuánto cuesta producir un metro cuadrado de mampostería. Ahora, ¿qué pasa si en vez de construir un muro muy grande, vamos a suponer, voy a hacer el ejemplo aquí con un dibujo, vamos a suponer que tengo que construir un muro grande, voy a colocar aquí que tenga, por ejemplo, 2 metros por, pongo cualquier valor, 50 metros, ¿sí? Bueno, un muro importante, bueno, aquí podré sacar en función a las horas de oficial, a las horas de ayudante, de albañilería, la cantidad de ladrillo, cal, cemento, arena, podré sacar cuánto cuesta producir por metro cuadrado de mampostería, qué costo tiene producir por cada metro cuadrado o por cada metro cúbico. Ahora, ¿qué pasa si tenemos que hacer un muro que en vez de tener 50 metros de largo, tenemos que cerrar una pared que tiene, cualquier cosa, 2 metros por 1,50 metros, ¿sí? En cuanto a consumo de materiales, bueno, tal vez sean los mismos o tal vez no, porque tal vez aquí tenga muchos desperdicios y solamente tengo que ir a hacer este trabajo de cerrar un muro de 2 por 1,50. Y también voy a tener un costo mayor en mano de obra,
¿Por qué? Porque entre que comienzan a preparar el trabajo además por ahí no pueden llegar a tener determinados rendimientos razonables porque el trabajo, por así decirlo, es muy chico, la mano de obra no va a rendir en términos de organización de trabajo como va a rendir cuando uno produce un muro como este tipo, digamos, ¿no? Que donde uno puede colocar aquí caballetes y puede ir trabajando la mano de obra, se organiza bien el trabajo y se lo hace bastante rápido. Entonces es probable que el costo en pesos por metro cuadrado sea mayor a este costo por metro cuadrado. Entonces esta situación, puse aquí simplemente un ejemplo, hace que normalmente para un nivel bajo de producción, el costo por cantidad unitario aumente hasta que llega a un punto donde digamos que el proceso productivo entra en una especie de estado de régimen o la situación óptima, que sería más o menos este rango entre Q1 y Q3 más o menos, y luego cuando superamos esta zona, los costos variables o el costo total empieza a tener una pendiente mayor. Y por eso, es otra de las, en este gráfico que habíamos visto anteriormente, aquí, nosotros hemos colocado una pendiente que iba incrementándose, pero tal vez para un nivel de producción muy bajo, para determinadas actividades productivas, la pendiente puede ser alta en este primer tramo, luego bajar y luego ir incrementándose de vuelta. Entonces, este es un gráfico teórico que lo van a encontrar en muchos libros de microeconomía, y justamente la explicación de este primer tramo es por la improductividad o por la falta de productividad que tiene el proceso productivo para bajas unidades productivas. Luego sí entra a un estado más bien óptimo, que estaría en esta zona, y luego los costos comienzan a elevarse de vuelta. Entonces esta sería la curva de costo total. Ahora, habíamos dicho que el costo marginal en cada punto de la curva de costo total es la pendiente en cada punto. ¿Eso por qué? Voy a borrar un poco lo que tengo acá. Vamos a hacer un pequeño gráfico. Vamos a suponer de vuelta que tenemos la curva de costo total, es la que voy a graficar acá. Vamos a suponer que esta sea la curva de costo total. Y nosotros decíamos que esto es costo total, que el costo marginal es igual al incremento de costo total dividido el incremento de producción. Voy a colocar aquí Q y aquí voy a colocar costo. Entonces, el costo marginal en cada zona sería, por ejemplo, para este punto, para este nivel de producción, en esta zona, el costo marginal estaría dado por esta pendiente, que sería el incremento de costo dividido el incremento de producción. En esta zona estaría dado por esta pendiente, que sería el incremento de costo dividido el incremento de producción. Delta del costo total. Entonces, la pendiente en cada punto del costo total, o sea, la tangente a la curva, me estaría dando la curva de costo marginal. Y el costo medio, si ustedes recuerdan que el costo medio era igual al costo total dividida las cantidades producidas de ese nivel de producción, para un determinado nivel de producción, como por ejemplo este que está acá, para este nivel de producción, el costo total es este valor. Esto sería el costo total. Y este es el nivel de producción. Entonces, si yo divido este valor dividido Q, yo podría representar con esta recta, la pendiente de esta recta, a ver si me sale bien, la pendiente de esta recta estaría representando el costo medio para este nivel de producción. Ahora, si aumento el nivel de producción a esta cantidad, el costo total va a aumentar a este valor y la producción va a aumentarse a este valor. Entonces, la pendiente de esta recta me estaría representando la curva de costo medio para este nivel de producción. Y así sucesivamente, para otros niveles de producción, siempre la pendiente de la recta, de esta recta que pasa por el origen, me estaría dando
el valor del costo medio. ¿Por qué la pendiente de la recta? Porque directamente es este valor dividido, o sea, este segmento dividido este segmento, ¿sí? La pendiente de esta recta estaría dando el valor del costo medio. Entonces, volviendo a la presentación, vean aquí que esta línea que está en verde aquí, que es la tangente a la curva de costo total, sería la curva el valor, la pendiente de esta línea en el punto A sería el valor del costo marginal. La pendiente de la línea en el punto B sería el valor del costo marginal. La pendiente de la línea verde en el punto B sería el costo marginal en el punto B. La pendiente de la línea verde en el punto C, que sería la tangente a la curva de costo marginal, sería a la curva de costo total, sería el costo marginal. Y en este otro punto, la pendiente de esta línea verde sería justamente el costo marginal en el punto D. De la misma manera, la pendiente de la línea roja en el punto A sería el costo medio para el nivel de producción Q1. La pendiente de esta línea roja en el punto B sería el costo medio para el nivel de producción Q2. La pendiente de esta línea roja en el punto C sería el costo medio para el nivel de producción Q3. Y finalmente la pendiente de la línea roja en el punto D sería el costo medio para el nivel de producción Q4. Ahora veamos si nosotros vamos a tratar de representar las pendientes en este gráfico de acá abajo, porque acá abajo tenemos justamente costo medio y costo marginal. Entonces, vamos a ver cómo va variando el costo marginal. Vean que en el punto A tenemos un determinado valor de pendiente. Vamos a suponer que la pendiente en ese valor vale esta magnitud. Toda esta magnitud que tenemos aquí, representada en este eje, es la pendiente de la recta, de la tangente en el punto A. Ahora, en el punto B, esa pendiente disminuye. O sea, la pendiente de la línea B, la pendiente de la línea verde, disculpen, en el punto B, es menor a la pendiente de la línea verde en el punto A. Por lo tanto, el costo marginal disminuye de aquí a aquí. Este valor que tenemos en vertical sería el valor de la pendiente de la línea verde en el punto B. Ahora, en el punto C, esta pendiente es mayor a esta pendiente, por lo tanto el costo marginal en este punto ya es mayor, por lo tanto disminuyó hasta el punto B, hasta este nivel de producción Q2, y luego comenzó a aumentar a partir de Q2 hasta un determinado valor en Q3, y se hace más acentuado todavía en el punto D. La pendiente aquí es mucho mayor, entonces vamos a suponer que sea este valor, y por lo tanto yo acá puedo representar con línea continua, porque la curva de costos totales está en forma continua, la curva de costo marginal, que en este caso, como es una curva teórica, a partir de una curva de costos totales continua, me va a dar una curva también continua que tiene básicamente esta forma. No he colocado valores, pero la forma es esta. ¿Por qué? Porque aquí la pendiente es de un determinado valor, luego disminuye para un nivel de producción Q2 y luego comienza a aumentar para un nivel de producción Q3 y aumenta aún más para un nivel de producción Q4. Con respecto a la representación del costo medio, para un nivel de producción Q1, esta pendiente de esta línea que tenemos aquí es mucho mayor a la pendiente de la línea verde, por lo tanto el valor del costo medio para un nivel de producción Q1 está por encima de la curva de costo marginal, o sea, está por acá. Vamos a suponer que este sea el valor de la pendiente de esta línea roja. Ahora, para un nivel de producción Q2, tenemos una pendiente, que sería la pendiente de esta línea roja, que también sigue siendo superior a la pendiente de la curva de costo marginal, por lo tanto está por aquí arriba, pero tiene una pendiente menor a esta línea roja en el punto A. Por lo tanto, es mayor a la del costo marginal, es mayor a este valor, pero es menor al costo medio que teníamos para un nivel de producción Q1. O sea que el costo medio para un nivel de producción Q2 es menor al costo medio para un nivel de producción Q1, pero superior al costo marginal en el nivel de producción Q2. Vean que en este punto en particular, en el punto C, se da una situación donde
tanto la pendiente de la línea verde, que es la tangente a la curva de costo total, como la pendiente de la línea roja, que es la división entre el nivel de producción en este punto, dividido, mejor dicho, el costo total dividido el nivel de producción, estas pendientes coinciden. Vean acá que la línea roja tiene la misma pendiente que la línea verde. A su vez, esta línea roja tiene una pendiente menor a esta, o sea que el costo medio va disminuyendo, y en este punto, en el punto C, se hace igual al costo marginal. ¿Por qué? Porque tiene la misma pendiente que la curva verde. Y finalmente, para un nivel de producción Q4, el costo medio aumenta, o sea, el costo medio disminuyó hasta acá y disminuyó hasta el punto C, pero después comenzó a aumentar. O sea, baja y aumenta. Se aumenta, pero en este punto D, la pendiente de la línea roja es menor a la pendiente de la línea verde, por lo tanto la curva de costo marginal va a estar por encima de la curva de costo medio. Entonces la curva de costo medio tiene esta forma, disminuye y luego aumenta. Y vean que la curva de costo medio va disminuyendo, 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 porque las pendientes se van haciendo cada vez menores hasta este punto, y luego comienza a aumentar. Y este es un punto muy interesante, ¿por qué? Porque era lo que les decía hoy. Donde la curva de costo marginal corta a la curva de costo medio, en ese punto se da el punto medio mínimo, el costo medio mínimo, disculpen. Vean que estas pendientes comienzan a disminuir, a disminuir, a disminuir, y una vez que superamos el punto C, empieza a aumentar, 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 es decir, la curva de costo medio llega a un mínimo hasta aquí y luego comienza a aumentar. Entonces este es un punto interesante para muchas empresas, porque es una forma de, bueno, es un punto que permite determinar dónde el costo medio es mínimo, o sea, dónde el costo promedio de producción, en este caso, por ejemplo, para el caso de metros cúbicos por agua, es mínimo. Y obviamente ese es un punto interesante para una empresa, porque va a ser donde puede ofrecer en promedio el menor costo por unidad de producto vendido. No va a ser el único criterio, como vamos a ver más adelante, para definir cuál es el nivel de producción óptimo de una empresa. Entonces, este es otro análisis que sería en términos, digamos, como una curva continua, y que lo quise explicar una vez habiendo hecho previamente el análisis numérico, porque a este gráfico lo van a encontrar en muchos libros de microeconomía, explicado muchas veces en forma conceptual, y que resulta interesante y creo que se comprende también una vez que lo analizamos numéricamente. Bien, ahora lo que vamos a hacer son un par de actividades prácticas para que vayan fijando estos conceptos. Vamos a ver primero una actividad práctica donde el costo variable va a ser un valor fijo para cualquier nivel de producción, y luego vamos a variar, vamos a incrementar, vamos a hacer por incrementos una variación en el costo variable. Entonces, en esta actividad práctica número 7, dice: determine y grafique los costos fijos, costos variables, costo total, costo medio y costo marginal para distintos niveles de producción de una planta de agua potable que posee un costo fijo de 10.000 pesos por mes y un costo variable de producción de 0,5 pesos por metro cúbico. Entonces, básicamente lo que tienen que hacer es repetir lo que habíamos visto anteriormente con el otro ejemplo. Aquí, una vez más, como siempre, les voy a pedir que hagan una pausa en el video, que traten de resolverlo ustedes primero. Pueden utilizar una planilla de cálculo, por ejemplo, y una vez que han resuelto y han graficado, luego vean la resolución que voy a hacer ahora a continuación. Entonces les pediría que hagan una pausa y después que vean cómo he resuelto el ejercicio. Es muy sencillo. Siguiendo entonces con la resolución de este ejercicio, voy a hacer acá la tabla. Voy a colocar aquí producción en metros cúbicos por mes, costo fijo en pesos por mes, costo variable y costo total también en las mismas unidades, y costo medio y costo marginal en pesos por metro cúbico. Entonces arranca en 0, luego 20.000,
y luego creo que va con incrementos de 20.000, si mal no recuerdo, sí, 0, 20.000, 40.000, 60.000, 80.000. Entonces voy a ir hasta 100.000. El costo fijo, el enunciado decía de 10.000 pesos por mes. Entonces voy a colocar acá 10.000. Voy a copiar todo. El costo variable es de 0,5 pesos por metro cúbico. Por lo tanto, esto por 0,5 me va a dar el costo variable. El costo, lo que hice fue multiplicar 0,5 por las cantidades producidas. El costo total va a ser la suma del costo variable más el costo fijo. Me está dando esto, un costo total de estos valores. Luego, el costo medio es siempre el costo total dividido en la unidad de producción. Para el primer valor no lo voy a poder calcular porque tengo un nivel de producción 0. Me va a dar error. Pero luego sí lo puedo calcular. Arranca con 1 y va disminuyendo. El costo marginal lo puedo calcular como el costo total para este nivel de producción menos el costo total para el nivel de producción anterior dividido el nivel de producción actual dividido menos el nivel de producción anterior. Me va a dar siempre 0,5. ¿Sí? Luego aquí en este gráfico podemos representar estos valores. Bueno, aquí está representado el costo medio. Podemos agregar otra serie. Esta serie sería, disculpen, editar, voy a colocar acá costo medio. Voy a agregar otra serie que va a ser en el eje X, voy a colocar la producción y en el eje nombre de la serie voy a colocar costo marginal, valores de X, el valor de producción, y valores de Y, costo marginal. Disculpen, he colocado mal aquí. Voy a editar esta serie. Aquí tenemos costo marginal, valores de X, estos valores de aquí, valores de Y, estos valores de aquí, aceptar, y ahí tenemos la función de costo marginal. Este sería, por ejemplo, el gráfico donde en este eje tendríamos pesos por metro cúbico y aquí metros cúbicos por mes. Y si quisiéramos representar en otro gráfico, disculpe, voy a volver a hacerlo. Bueno, vamos a representar ahora el costo total. Simplemente lo coloco ahí. Esta sería la función de costo total, nada más que en este gráfico, en este eje tendríamos pesos por mes, y el costo fijo obviamente sería una representación, una línea horizontal directamente en 10.000. Entonces, bueno, este trabajo se lo dejo a ustedes para que lo hagan correctamente. Serían dos gráficos lo que tienen que hacer. Uno de donde estén los costos variables en pesos por metro cúbico, ya semejante a este. Sería un gráfico semejante a este, donde aquí tienen pesos por mes y costo de producción en metros cúbicos por mes, y tienen el costo fijo, y el otro que va a ser este que acabo de hacerlo, que es pesos por metro cúbico y producción en metros cúbicos por mes. Entonces esto lo pueden hacer. Una vez que lo terminan, lo presentan en el campus virtual, como venimos haciendo con todos los trabajos prácticos. Y finalmente vamos a ver otro ejemplo donde la actividad práctica número 8 plantea: determine y grafique los costos fijos, costos variables, costo total, costo medio y costo marginal
para distintos niveles de producción de una planta de agua potable que posee un costo fijo de 10.000 pesos por mes y un costo variable de producción de 0,5 pesos por mes hasta 40.000 metros cúbicos por mes. Y luego el costo variable asciende a 1,50. Es decir, es el mismo caso anterior, nada más que el costo variable de producción es de 50 centavos hasta 40.000 metros cúbicos por mes. Y luego el costo variable de producción aumenta a 1,50. Entonces, si tuviéramos que hacer el cálculo aquí, haríamos lo siguiente. La tabla es la misma, el costo fijo es de 10.000, el costo variable es de 0,5 hasta 40.000, pero luego es de 1,50. Es decir, no aumenta, no es 1,50 todo, sino que es 1,50 los siguientes 20.000. O sea que sería 1,50 por 20.000 más esto. O sea, la fórmula sería hasta 40.000, ahí sí puedo multiplicar 0,5 por 40.000, pero las próximas 20.000 unidades que se producen de 40.000 a 60.000 ya no cuestan 50 centavos cada una, sino que cuesta 1,50. Entonces lo que hice fue, al costo variable total le sumé 20.000 más multiplicado por 1,5. Y esa fórmula sí la puedo repetir hacia abajo, porque los próximos metros cúbicos siempre cuestan 1,50. El costo total está representado allí, es la suma del costo fijo más el costo variable. El costo medio, es directamente el costo total dividido en la producción para ese nivel de producción. Vean que vale 1, luego disminuye a 0,75, luego aumenta 1 de vuelta y 1,13. Y el costo marginal se calcula automáticamente para este caso como el incremento, en la fórmula, ¿no? Es el delta de costo dividido el delta de producción. Y se va actualizando. Entonces, si tuviéramos que representar el costo medio, lo representaría así. Aquí me está dando una línea suavizada. Bueno, es el formato del gráfico que tiene. Voy a volver a seleccionar los datos, a ver si puedo mejorar esta imagen que hice rápidamente para no sacarles tiempo. Editar, esta sería la serie de costo medio. Aceptar. Voy a agregar una serie, le voy a llamar costo marginal a esta. Valores de X de la serie serían estos valores. Valores de Y, estos valores. Bueno, aquí es el formato de línea que tiene nomás, por eso me está dando de esta manera. Aceptar. Tendríamos que cambiar el tipo de gráfico a línea. Bueno, no fue ese el cambio que quería hacer justamente. Cambiar a dispersión, a ver si es aceptar. Aquí me da este problema, ¿por qué? Porque en realidad yo lo que debería colocar aquí es un incremento para 40.000 la unidad adicional, una unidad adicional me va a generar un incremento de costo de 1,50, o sea, el costo variable va a ser esto más 1,50, el costo total sería esto más esto, el costo medio es la fórmula, es esto dividido esto,
y el costo, no, el costo total es el costo variable más el costo fijo, 0,75, y el costo marginal aquí para esa unidad adicional sería 1,50. ¿Qué es lo que dice aquí? Para poder representar este gráfico de la manera que veíamos en la teoría, tuve que agregar, para que haga el salto aquí, 1 metro cúbico adicional, es decir, al pasar de 40.000 a 40.000 1 metro cúbico, voy a tener un incremento de costo, en costo variable de 20.000 más 1 peso con 50, que es el costo al saltar la capacidad productiva de 40.000 a otro rango de producción. Y bueno, después el resto es lo mismo. Aquí estaría el costo total, que es la suma del costo fijo más el costo variable, el costo medio, que es la diferencia entre el costo total, la división entre el costo total y el costo y la producción, y el costo marginal, que aquí sí me va a dar 1,50, porque es el incremento de producción dividido el incremento de costo, 1,50, dividido el incremento de producción, que es 1, me va a dar 1,50. Y ahí me va a quedar representado de esta manera el gráfico. Representemos ahora el gráfico de costo total y costo fijo. Bueno, por acá abajo lo estuve haciendo para no demorar tanto. Veamos, por ejemplo, aquí esta serie representa el costo total y el nivel de producción. Aquí tenemos producción en metros cúbicos por mes y aquí el costo total en pesos por mes. Vean aquí que la pendiente va hasta 40.000 unidades, va con una pendiente que sería de 0,5 y luego hay un quiebre con una pendiente de 1,50. Y el costo, aquí está mal indicado inclusive el nombre de las series, porque esta serie no se llama costo, esta es la de costo total, esta es la de costo, este es el costo fijo, y la otra es la de costo total. A ver si ahora está bien. Costo total es la línea azul fuerte y costo fijo la línea celeste, ¿sí? Entonces, de esta manera podemos representar las funciones de costo fijo y costo total para este ejercicio. Obviamente aquí no quiero demorar mucho, pero habría que colocar correctamente las unidades en cada eje. Aquí en este eje estaría representado en pesos por metro cúbico y aquí en metros cúbicos por mes, y aquí también la producción en metros cúbicos por mes, pero en este eje estarían representados pesos por mes, no pesos por metro cúbico. Entonces, de esta manera finalizamos este segundo ejercicio. Veamos ahora el concepto finalmente del excedente del productor. Y vamos a analizar para eso el primer caso, que es el caso de un mercado en competencia perfecta. Ya vamos a ver las distintas estructuras de mercado, pero hay un mercado en particular, hay mercados que son mercados monopólicos. Bueno, ya vamos a ver eso en el siguiente tema. Pero en particular hay un mercado donde se dice que es un mercado donde hay mucha competencia. La competencia perfecta en realidad no existe como tal. Pero una cosa importante de los mercados donde hay mucha competencia es que las empresas que se incorporan a ese mercado normalmente son precio aceptantes. ¿Qué significa eso? Vamos a suponer que, para poner un ejemplo, vamos a suponer que en una localidad hay un centro comercial muy grande, y que un nuevo local se quiere instalar en ese centro comercial. Y el proyecto que se está analizando es analizar el negocio de colocar justamente ese negocio en ese centro comercial. Vamos a suponer que se trate de un negocio de venta de calzados y que hay muchos otros negocios semejantes a ese en la localidad y también en este gran centro comercial. De manera que este negocio, si vende calzados semejantes a los que venden los otros negocios, probablemente tenga que cobrar el mismo valor
que los que están cobrando los otros negocios. ¿Por qué? Porque si no, no va a poder vender. Es decir, si una determinada zapatilla, por así decirlo, de una determinada marca cuesta tal valor, va a tener que tener un precio muy parecido al resto de los negocios que están ofreciendo allí. ¿Y eso por qué? Por la competencia que hay. Hay mucha competencia, entonces los competidores los comercios van a tratar de bajar los costos al mínimo para poder vender hasta un punto donde obtenga una rentabilidad razonable. Si bajan por debajo de ese monto, obviamente perderán dinero. Entonces, básicamente el precio de mercado, en un mercado donde hay competencia perfecta, donde hay mucha competencia, es constante, como dice aquí. Es un precio constante. Es decir, independientemente de la cantidad que se venda, siempre se va a obtener el mismo precio por unidad de producto que se vende de ese producto o de ese servicio. Entonces, si nosotros quisiéramos de alguna manera expresar el ingreso total que va a tener esta empresa que está entrando en un mercado en competencia perfecta o que está funcionando en un mercado en competencia perfecta, el ingreso total va a ser igual al precio de equilibrio de mercado. Vamos a suponer que este sea el precio de equilibrio del mercado. Me refiero, por ejemplo, al caso de la zapatilla. A cuánto cuesta la zapatilla, que es un precio constante y homogéneo en todos los negocios, multiplicado por la cantidad de producto que venda, por ejemplo, la cantidad de zapatillas que venda. Entonces, si yo multiplico, vamos a suponer que la zapatilla cuesta 500 pesos por una X cantidad de zapatillas que venda, voy a tener el ingreso total. Cuanto más venda, más ingresos va a haber. Y si no vende nada, no va a haber ingresos. Por eso la ecuación de ingreso total tiene justamente esta expresión: el precio de equilibrio del mercado por las cantidades vendidas. Y vamos a suponer que la ecuación de costo total es una ecuación, vean aquí en este gráfico que tenemos acá, hemos representado, por un lado, aquí, en este eje X, las cantidades que se producen y también las cantidades que se venden. Las cantidades que se producen y las cantidades que se venden. Hasta ahora hemos hablado de los costos, ¿sí? Estuvimos hablando de los costos. Y habíamos visto que la función de costos totales podía tener esta forma justamente que veíamos acá. Voy a volver a dibujarla para limpiarla mejor. Vamos a suponer que tiene esta forma. Decíamos que había una parte así, pero después puede tener una forma más o menos así, en teoría. Vamos a obviar esta primera parte, y si obviamos esta parte de aquí, podemos también representar esto como si fuera una función parabólica, que es lo que está expresado en esta presentación como un costo fijo más a por x más b por x cuadrado. ¿Qué es eso? Es una función de una parábola donde aquí tengo x, aquí tengo el costo total, y la ecuación de costo total es el costo fijo más una constante por x más otra constante por x al cuadrado. Si elimino esta parte de aquí, ¿qué significa esto? Que si no produzco nada, si es cero, aquí vamos a tener el costo fijo, ¿sí? Que sería este valor. ¿Por qué? Porque a por x, este segmento sería 0 y esto sería 0. Y luego la función va adoptando una forma que puede tener una expresión parabólica de este tipo, ¿sí? Y por otro lado, los ingresos totales que decíamos, el ingreso total decíamos que era igual a un precio de equilibrio cualquiera que no sabemos por x. Y eso, la representación de eso puede ser una cosa más o menos así, donde la pendiente aquí sería por cada unidad que vendo me ingresa el precio de equilibrio. Esta sería la función de ingresos totales. Y es la representación que figura aquí en este gráfico.
la función de ingresos totales y la función de costos totales, donde arranca con un costo fijo y luego tiene una forma de este tipo. Entonces, ¿cuál es el punto óptimo para este negocio? ¿Cuál es la cantidad óptima para producir y vender? La cantidad óptima para producir y vender es el punto donde la diferencia entre los ingresos totales menos los costos totales se hace máxima. Vean que esa diferencia está en este gráfico más o menos aquí, que es donde está la mayor distancia entre la función de ingresos totales, que es esta línea, y la función de costos totales. ¿Por qué? Porque el beneficio en definitiva que va a recibir este negocio va a ser la diferencia entre los ingresos totales y los costos totales. Esa va a ser la ganancia o el beneficio que va a tener. Entonces, en este punto no me conviene pararme porque aquí los ingresos totales son iguales a los costos totales. Por lo tanto, no voy a tener ganancias. Luego, en esta zona empiezo a tener ganancias. Las ganancias se van incrementando conforme se va alejando más la función de ingresos totales de la función de costos totales, hasta lograr un máximo más o menos en esta zona, y luego las ganancias empiezan a achicarse de vuelta hasta este punto, y si pasamos para este lado los costos totales son mayores a los ingresos totales, o sea que mucho menos conviene. Entonces el beneficio máximo se logra en esta zona donde existe la máxima diferencia entre el ingreso total y el costo total. Si nosotros quisiéramos hacer un análisis gráfico, o sea visual, para tratar de identificar dónde está la máxima diferencia, esta diferencia máxima se da donde si yo trazara una paralela al ingreso total que coincidiera con una tangente a la curva de costos totales, me daría la máxima distancia que hay entre ambas funciones. Y eso no es nada más que decir que en definitiva la tangente a la curva de costo total es el costo marginal. Recuerden que la tangente en cada punto del costo total es el costo marginal. O sea que esta tangente donde el costo marginal se hace igual a la pendiente del ingreso total, en ese punto se logra el máximo beneficio. En definitiva, el beneficio máximo, como dice acá, el beneficio máximo nos define la cantidad óptima para este negocio de producir y vender. O sea, cuál es la cantidad óptima para el negocio en cuanto a producción y ventas. Y ese beneficio máximo se da donde la diferencia entre el ingreso total y el costo total es máximo. Y esa diferencia se da donde las tangentes son iguales. Y la tangente del costo total es igual al costo marginal. Y la tangente del ingreso total se llama ingreso marginal. Este es un concepto nuevo. Nosotros habíamos visto lo que era el costo marginal, que era en definitiva la tangente en cada punto del costo total. Y el ingreso marginal es en definitiva el ingreso que me produce vender una unidad adicional. O sea, voy a tratar de ir a este gráfico que no lo he dibujado muy bien, pero así como la pendiente en cada punto del costo total, porque acá tengo un incremento de X y aquí un incremento de costo total. Esta pendiente es representativa del costo marginal, que no es nada más que delta de costo dividido delta X. La pendiente en cada punto del ingreso total me está dando el ingreso marginal, o sea, delta X y delta de ingreso total. Entonces, el ingreso marginal es igual al incremento del costo del ingreso total, dividido el incremento de ventas. Y a esta pendiente se la denomina ingreso marginal. Entonces, bueno, nosotros tenemos que tratar de ubicar el lugar donde se da la máxima diferencia entre estas dos funciones. Y esa máxima diferencia, vamos a suponer que esté más o menos por aquí en este punto sea máximo, se va a dar en ese lugar donde esta pendiente, el ingreso marginal, sea igual a la pendiente, o sea, al costo marginal en este punto. O sea que
el lugar donde el ingreso marginal sea igual al costo marginal, en ese lugar se va a lograr la máxima diferencia entre ambas curvas y por lo tanto el beneficio máximo. Y aquí va a estar la cantidad óptima a producir y vender para la empresa privada, para esta empresa privada que está funcionando en un mercado en competencia perfecta. ¿Por qué está funcionando un mercado en competencia perfecta? Porque el precio es constante, es un precio constante independientemente del nivel de producción o del nivel de ventas. Por eso esta línea de ingresos totales es una línea que pasa por el origen y siempre tiene la misma pendiente, ¿sí? Entonces, eso es lo que está pasando en este gráfico que estamos viendo aquí. Ahora, ¿cómo se expresa esto matemáticamente? Voy a expresarlo matemáticamente. Matemáticamente, disculpen, voy a borrar esto. La función de costo total decíamos que era igual, costo total era igual a un costo fijo más A por X más B por X al cuadrado. Matemáticamente el costo marginal es igual a delta de costo dividido delta X, que es también igual a la derivada del costo total con respecto a X. Si ustedes derivan esta función con respecto a X, este valor va a desaparecer y esto me va a quedar igual a A más este 2 baja abajo y me queda 2B por X. En definitiva, el costo marginal es A más 2B por X. Esto es una constante y esto también es una constante. Por lo tanto, la función de costo marginal para este caso es una recta que tiene una ordenada al origen A y una pendiente 2B para el ejemplo que estamos representando aquí. Y el ingreso marginal es igual, como decíamos acá, al incremento a delta I, a delta del ingreso total con respecto a las cantidades. Por lo tanto, va a ser igual a la derivada del ingreso total con respecto a X. Y nosotros habíamos dicho que el ingreso total era igual a un precio de equilibrio que era constante por X, o sea, por las cantidades vendidas. De manera que si yo derivo esta función con respecto a X, esto me va a quedar igual a el precio de equilibrio. Es decir, el ingreso marginal para este ejemplo va a ser siempre constante. ¿Y por qué constante? Porque cada unidad que venda me genera siempre el mismo ingreso. Cada unidad que vendo me genera siempre el mismo ingreso. En cambio, con respecto al costo marginal, como vemos acá, el costo marginal se va haciendo cada vez más grande conforme aumenta el nivel de producción. Cada unidad que produce me va costando un poquito más. Por eso es una recta que tiene una ordenada al origen y una pendiente que va creciendo conforme crece el nivel de producción. Eso está representado en este gráfico que está aquí abajo de la siguiente manera. Vean que el ingreso marginal, y está representado también aquí matemáticamente, el ingreso marginal es igual a un valor constante igual al precio de equilibrio. Y el costo marginal es una recta que tiene una ordenada al origen A y una pendiente 2B. Entonces, esta línea que está aquí en forma horizontal es igual al ingreso marginal, que es igual al precio de equilibrio. Y el costo marginal es esta recta que va creciendo con una ordenada al origen A, que es una constante, y una pendiente 2B. Y va creciendo para allá. En este punto donde se cruzan ambas funciones, es el punto donde el ingreso marginal es igual al costo marginal. Y en este punto, justamente en este punto, si vamos al gráfico de arriba, es justamente también el punto donde se logra el máximo beneficio, que es la máxima distancia entre el ingreso total y el costo total. ¿Y por qué se logra el máximo beneficio? Porque en ese punto las tangentes a ambas funciones son iguales. Y si recordamos que la tangente al ingreso total es el ingreso marginal y la tangente al costo total es igual al costo marginal, el punto del ingreso marginal es igual al costo marginal, es el punto donde ambas tangentes son iguales y por lo tanto donde se da el beneficio máximo.
y que coincide en este gráfico donde se cortan ambas funciones. En este punto el ingreso marginal se hace igual al costo marginal. Entonces, ¿por qué hacemos esta representación? Esta representación, donde aquí en este eje no tenemos más pesos por mes o pesos por periodo, sino que tenemos pesos por unidad, como podrían ser pesos por metro cúbico, normalmente los economistas utilizan este gráfico de abajo para determinar la cantidad óptima a producir y vender, en este caso de una empresa que funciona en un mercado en competencia perfecta. ¿Y por qué es más fácil determinar en este gráfico que tenemos aquí? Porque acá lo único que tenemos que hacer es encontrar la intersección de dos funciones, la función de ingreso marginal y la función de costo marginal, y donde se cruzan ambas funciones se logra el máximo, el óptimo para la empresa privada, que es el punto donde el ingreso marginal se hace igual al costo marginal. Y es más fácil verlo en este gráfico donde se cruzan ambas funciones que verlo en un gráfico de este tipo, donde visualmente tengo que estar, si tuviera que hacerlo visualmente, tendría que estar tanteando dónde se da la máxima diferencia, si es aquí o es aquí. Obviamente es aproximadamente en esta zona donde está la máxima distancia entre el ingreso total y el costo total. Pero en este gráfico se determina claramente a través de una intersección. Esto que tenemos aquí, si lo vemos de otra manera, vean que a toda esta área que tenemos acá, que estoy representando con el cursor, si yo multiplico este segmento, que es el precio unitario de venta, por las cantidades vendidas, voy a tener el ingreso total. Toda esta área me está dando el ingreso total, ¿sí? Todo esto que está acá. Ahora, el área que está por debajo de este gráfico de costo marginal, toda esta área que está por debajo es en realidad el costo variable total. Si yo trazara una línea horizontal por aquí y viniera desde aquí hasta acá, me estaría dando el costo variable total. Tengo el costo total, es el costo fijo que llega hasta acá, y el costo variable total. Lo que yo este segmento que está acá está representado por toda esta área que está acá. ¿Por qué? Porque es la integral bajo la curva de costo marginal de lo que costó producir cada unidad adicional. La primera unidad costó esta, la segunda unidad costó esta, la tercera esta, la cuarta esta, la quinta esta, la sexta esta, y gradualmente fueron costando cada vez más. O sea, la primera costó esto, la segunda costó una cantidad un poco más, de manera que si lo representara en un gráfico un poco más grande, solamente me voy a concentrar en el gráfico, en el costo marginal, a ver si logran entenderme el concepto, a ver si lo puedo representar bien también. Voy a suponer que este es el gráfico de costo total, lo voy a exagerar un poco. La primera unidad, este es el costo fijo, ¿sí? La primera unidad costó esta cantidad, la segunda unidad costó esta, la tercera unidad costó esta, la cuarta unidad costó esta, la quinta esta, la sexta esta, y vamos a suponer que por acá se está dando el óptimo. Esta es la cantidad óptima, ¿sí? Entonces, si yo vengo de aquí hasta aquí, esta es la unidad 1, la unidad 1 costó esta, la unidad 2 costó esto, la unidad 3 costó esta, la unidad 4 costó esta, la unidad 5 costó producir esto y la unidad 6 costó producir esto. De manera que, vamos a suponer que se produjeron 6 unidades, este es el costo variable total. Y este costo variable total es lo que está representado bajo la curva de costo marginal. Si yo tengo esta es la curva de costo marginal hasta la cantidad X óptima. O sea, toda esta área que está acá, todo esto que está acá, es el costo variable total. O sea, este segmento en este gráfico que está acá, ¿sí? Y esto que está representado aquí, vamos a suponer que este es el precio de equilibrio. Todo esto que está acá
es el ingreso total, porque el ingreso total es igual al precio de equilibrio por las cantidades, en esta cantidad, las cantidades óptimas, ¿sí? A esta zona que está acá, a la diferencia entre el ingreso total y el costo variable, o sea, en el gráfico de la presentación que tenemos aquí, sería esta área que está acá, es denominado excedente del productor. Excedente del productor. Y se lo denomina así, es lo que le queda al productor una vez que se han definido las diferencias entre los ingresos variables, valga la redundancia, y los costos variables. Vean que en este gráfico no aparece el excedente, en el excedente del productor, porque es directamente la diferencia. Esto sería, este segmento que va desde aquí hasta acá, sería el ingreso total. Desde acá hasta acá para esta cantidad. Y el costo variable, que está representado en este gráfico, que sería esta área que está acá, es esto que está aquí. De manera que si yo quiero calcular el beneficio neto máximo, al excedente del productor, que es el área que queda por aquí, le tengo que restar todavía el costo fijo. Porque en este gráfico que está acá, no aparece el costo fijo en ningún momento. Vean que matemáticamente tenemos la ecuación del ingreso total y del costo total. Al derivar el costo total con respecto a X, el costo fijo desaparece del análisis y por lo tanto cuando estamos analizando el costo marginal y el ingreso marginal, en ningún momento aparece el costo fijo y por lo tanto no puede aparecer representado en este gráfico de ninguna manera. Por lo tanto, si nosotros quisiéramos calcular el beneficio neto máximo, al excedente del productor le tenemos que, o sea, a todo el ingreso total le tenemos que restar el costo variable total y le tenemos que restar también el costo fijo. O sea, en otras palabras, al excedente del productor, que es esta área que tenemos aquí, le tenemos que restar el costo fijo para calcular el beneficio neto máximo que va a tener este productor. Es decir, si represento aquí con otra línea, por ejemplo, vamos a suponer que aquí se da la máxima, esta es la máxima diferencia, o sea, este es el beneficio neto máximo, beneficio neto máximo, ¿sí? El ingreso total es todo esto es el ingreso total, todo esto es el ingreso total, que es igual a esta área que tenemos aquí, al área rayada. El ingreso total es todo esto. El costo variable habíamos dicho que era este segmento que está acá, de aquí hasta aquí, ¿sí? Y que está representado en este gráfico de aquí por el área verde, por esta área verde, por la integral bajo la curva de costo marginal, ¿sí? Y que lo que estaba en anaranjado era el excedente del productor, ¿sí? Que es la diferencia entre el ingreso total, mejor dicho, aquí está la curva de ingreso marginal y aquí la curva de costo marginal, es la diferencia entre el ingreso total que tengo y el costo variable, de manera que si yo quiero calcular el beneficio neto máximo, al excedente del productor todavía le tengo que restar este costo fijo, porque el excedente del productor es igual al ingreso total, o sea, todo este segmento que tengo acá, menos el costo variable, que sería el área verde. De manera que si quiero calcular el beneficio neto máximo, todavía le tengo que restar el costo fijo para poder calcular el beneficio neto máximo. Luego lo vamos a ver con un ejemplo numérico para que se entienda más claramente. Entonces, esto es básicamente el concepto del excedente del productor. Muy importante cuando estamos en competencia perfecta, o en un mercado muy competitivo, tener en claro que, bueno, como concepto en general, vamos a ver que siempre al productor
le va a convenir producir en aquel punto donde el ingreso marginal se hace igual al costo marginal. Siempre ese va a ser el óptimo para la empresa privada, donde el ingreso marginal es igual al costo marginal, porque en ese punto va a obtener el beneficio neto máximo. Y bueno, en este gráfico ven justamente a qué se denomina el excedente del productor. Más adelante vamos a ver por qué es importante entender este concepto. Pero también sepan que intuitivamente uno puede analizar dónde está el óptimo para una empresa, que es el punto donde se da el máximo entre los ingresos totales y los costos totales. Pero los economistas tradicionalmente trabajan con un gráfico de este tipo, porque aquí en vez de visualizar con tangentes la máxima diferencia, lo localizan a través de la intersección de dos funciones, una función de ingreso marginal y una función de costo marginal. Veamos ahora la actividad práctica número 9. Una vez más, traten de resolver primero ustedes, luego vean cómo lo hemos resuelto en el video. Dice, para los datos de la actividad práctica número 8, determine un precio de venta constante de 1 peso por metro cúbico. No, para los datos de la actividad práctica número 8 y considerando un precio de venta constante de 1 peso por metro cúbico, determine la cantidad óptima a producir, el beneficio máximo que puede obtenerse en tal situación, el excedente del productor, y a qué es igual la diferencia entre el excedente del productor y el beneficio máximo posible. Entonces, la actividad número 8, voy a volver para atrás, decía, determine y grafique los costos fijos, costos variables, costo total, costo medio y costo marginal para distintos niveles de producción de una planta de agua potable que posee un costo fijo de 10.000 pesos por mes y un costo variable de producción de 0,5 pesos por metro cúbico hasta 40.000 metros cúbicos por mes de producción. Y luego el costo variable asciende a 1 peso con 50 por metro cúbico. Y habíamos resuelto ese ejercicio aquí. Bueno, yo ya he avanzado un poco también con la resolución de esta parte del ejercicio, donde teníamos el costo medio, lo habíamos calculado así, el costo marginal que teníamos acá, y en un gráfico más abajo teníamos el costo fijo y el costo total, que tenía esta forma. Entonces, este enunciado de esta actividad práctica plantea, dice, a partir de esta actividad, de la actividad práctica número 8, y considerar un precio de venta constante de 1 peso por metro cúbico. Y con 1 peso por metro cúbico determinar la cantidad óptima a producir. Entonces, lo que hice aquí fue colocar otra columna. A partir de la columna de costo marginal coloqué una columna de ingreso marginal. ¿Y cuál va a ser el ingreso marginal? 1 peso por metro cúbico, porque es lo que nos genera ingreso cada unidad de agua que vendemos. Entonces, teniendo en cuenta este ingreso marginal, puedo calcular el ingreso total en pesos por mes, multiplicando 1 peso por metro cúbico por la producción. ¿Sí? Y ahí tengo el ingreso total en pesos por mes. ¿Cuál sería el beneficio máximo? El beneficio máximo que puedo obtener va a ser la diferencia entre el ingreso total, o el beneficio para cada nivel de producción, la diferencia entre el ingreso total y el costo total. Estos serían los beneficios en pesos por mes. Que si copio esta función, bueno, me da esta situación. Vean que no me conviene producir 20.000 metros cúbicos y vender 20.000 metros cúbicos porque en esa situación estaría con un ingreso total igual al costo total, 20.000 y 20.000, y me daría 0 de beneficios. Me conviene evidentemente producir 40.000 unidades, porque acá me da un ingreso total de 40.000 y un costo total de 30.000, o sea, un beneficio de 10.000. Y luego, si supero esas unidades, por ejemplo, para 60.000 me da un beneficio de 0, con un ingreso total de 60.000 y un costo total de 60.000, y para 100.000, por ejemplo, me da un valor negativo de beneficio, porque tengo un ingreso total de 100.000,
pero 120.000 de costos. Entonces, si hiciéramos una representación del ingreso total, por ejemplo, en este gráfico, yo lo he representado aquí con esta función en rojo, donde está graficado para 20.000 unidades, 20.000 pesos por mes. Y para 100.000, 100.000. Para 100.000 unidades, 100.000 pesos por mes. Si trazamos una línea, vemos claramente que la máxima diferencia se da en este punto, donde hay 40.000 unidades producidas y vendidas. Y que es el punto donde nos da la máxima diferencia, o sea, el máximo beneficio. Entonces, la cantidad óptima a producir y vender va a ser 40.000 unidades, que es lo que tienen que responder en el primer punto. ¿Cuál es el beneficio máximo que puede obtenerse en tal situación? Bueno, justamente 10.000 pesos por mes. Vean también que, a ver cómo sigue el enunciado, pide calcular el excedente del productor. Bueno, nosotros también si representamos en este otro gráfico, recuerden que en este gráfico representábamos costos marginales, costos medios, y podemos representar también acá el ingreso marginal. El ingreso marginal, esto que está aquí, aquí es de un peso, está representado aquí como un peso. No sé por qué está con una... Voy a borrar este eje secundario. Disculpen. Ahí está. Ahí está bien representado el ingreso marginal. Estaba representado con un eje secundario. Entonces, aquí tenemos el ingreso marginal de un peso constante para cada unidad vendida. ¿Cuál sería el excedente del productor? El excedente del productor sería, vean que acá tenemos la curva de costo marginal, ¿sí? ¿Y dónde la curva de costo marginal, esto es costo marginal, donde la curva de costo marginal corta la curva de ingreso marginal, me da la cantidad óptima a producir y vender, que son las 40.000 unidades? El excedente del productor estaría representado por toda esta área que tenemos aquí. Si yo copiara esta imagen y la pegara aquí, para sombrearla, el excedente del productor sería justamente esta área que está acá. Toda esta área que tenemos aquí sería el excedente del productor, ya que es la diferencia entre el ingreso marginal, que es y el costo marginal, que es esto que está acá. Entonces, el excedente del productor, si lo calculáramos, del productor, sería igual a esta área que está acá, que es 0,5, este segmento que es 0,5, vean que es 1 menos 0,5, que es el costo marginal aquí, por 40.000 unidades. Sería igual a 0,5 por 40.000, y esto nos va a dar 20.000 pesos por mes. O sea, el excedente del productor va a ser de 20.000 pesos por mes. Entonces, así respondemos este tercer punto, el excedente del productor. Y luego el punto D dice, ¿a qué es igual la diferencia entre el excedente del productor y el beneficio máximo posible? Vean que el beneficio máximo posible, aquí el beneficio máximo posible era de 10.000, y el excedente del productor que tenemos aquí es de 20.000. O sea que si yo hago la diferencia entre 20.000 menos 10.000 me da 10.000. Y esa diferencia, 10.000, es justamente el costo fijo. Recuerden que el costo fijo en este enunciado era de 10.000 pesos por mes. Y yo les decía que el costo, para poder calcular el beneficio neto máximo, al excedente del productor, a este excedente del productor, a este valor, hay que restarle el costo fijo para poder calcular el beneficio neto máximo. Bueno, dicha de otra forma, en la respuesta que está aquí, la respuesta sería, ¿a qué es igual la diferencia entre el excedente del productor y el beneficio máximo posible? Es igual al costo fijo,
que en este caso es de 10.000 pesos por mes. Bueno, de esta manera resolvemos y terminamos con la actividad práctica número 9 y también con el análisis de la teoría de la oferta. Lo que sigue ahora es analizar la tercera parte de microeconomía, que tiene que ver con el equilibrio en los mercados.